complicación nos puede traer problemas hepáticos, es decir, si un paciente con infecciones urinarias crónicas consume nitrofurantoína, puede tener el tema de fibrosis hepática. Si un paciente con artritis reumatoide consume metrotexate, también puede tener una cirrosis. Entonces, hay algunos puntos que conversar siempre con el paciente de sus términos médicos. Si yo tengo un paciente operado de vesícula hace varios años que viene con ictericia, muy probablemente pueda tener una coledocolitiasis. Entonces, siempre preguntar eso. Medicamentos, como dijimos, nitrofurantoína, metrotexate, pueden causar algún cierto daño hepático. También historia de transfusiones sanguíneas, sobre todo antes de 1985, sobre todo en pacientes de esta edad, porque, bueno, el tema de virus no era tan controlado antes, entonces los pacientes se pueden infectar con virus hepatitis C, virus hepatitis B, entonces puede causar signosis, síntomas de hepatopatía crónica, ¿no? Entonces eso. Abuso de alcohol también, el consumo de alcohol crónicamente va a traer algunos estigmas como cirrosis, ¿no? Entonces vamos a encontrar sobre todo en pacientes alcohólicos hipertrofia parotidia, contractura de Dupuytren, que nos puede, a veces más ginecomastia, que nos puede dar algún indicio que ese paciente es un hepatopata crónico por alcohol. Y a veces historia heredofamiliar. Entonces hay unos pacientes que tienen hepatopatía crónica que vienen con compromiso articular, compromiso de gónadas y compromiso pancreático. En estos pacientes habrá que buscar o pensar hemocromatosis, ¿no? Entonces, eso también es importante. A veces algunos tipos de neoplasias también van de la mano, es decir, tengo un cáncer de páncreas, puede ser que se repita esto, tengo cáncer de vesícula, a veces también. Entonces, por eso, siempre preguntar esto. Siguiente. La ictericia, bueno, eso es una causa muy frecuente en la consulta. Y si viene con atrofia de músculos temporales, hipertrofia protidia, ictericia escleral y alopecia, pues tenemos que pensar habitualmente que este ya paciente ictérico viene con un cuadro de cirrosis hepática. Entonces, la atrofia de los músculos temporales también es importante. La hipertrofia parotidia también es importante, que nos dice compromiso alcohólico. Y la ictericia, bueno, hay dos tipos de ictericia lo más frecuente. Una es ictericia flavínica y una ictericia verdínica, ¿no? Ictericia flavínica es la que se ve como un amarillo pajoso, como amarillo como el trigo, ¿no? Es amarillo claro, habitualmente relacionado a patologías hemolíticas. Y la ictericia verdínica, que habitualmente se debe a cuadros obstructivos, es decir, un poquito más verdoso. Y la alopecia, sobre todo, pues, también relacionada con desnutrición en estos pacientes cirróticos. Estos pacientes cirróticos, por el consumo de alcohol, presentan desnutrición calórico-proteica. Siguiente. La hipertrofia proteica, bueno, ahí se va de la mano más con el consumo de alcohol, ¿no? Entonces es básicamente la infiltración grasa en la hipertrofia o la hipertrofia cinar de la glándula. Entonces, habitualmente, si vemos esto, vemos estas telangiectasias, estas arañas vasculares en cara, habitualmente pensaré más en un paciente cirrótico alcohólico. Siguiente. La ictericia, como dijimos, es básicamente conociendo la fisiología, bueno, que hay ictericia prehepática, hepática y poshepática, ¿no? Ictericia prehepática, habitualmente vamos a tener un paciente pálido, de repente un poco taquicárdico, con anemia, cansancio, astenia. Entonces el paciente va a decir, sí, camino, suelo exagerar y me canso y lo veo amarillo. Entonces pensaré que sí, es una causa de hemólisis de repente en un paciente, de repente viene la célula, de repente puede ser un dengue, de repente es un adulto mayor y veo todos sus exámenes de laboratorio y tiene una pancitopenia. Entonces pensaré que es una deficiencia de vitamina B12 que me causa una de estas tipos de ictericia, ¿no? Y si el paciente me dice que tiene antecedente de gastritis autoinmune, pensaré pues que es por mala absorción. Entonces hay que ver esto. La colestasis, como le dije,
también es importante ver los antecedentes. Si yo tengo un paciente con baja de peso, ictericia indolora, es decir, el paciente habitualmente puede venir con dolor, entonces pensaré que de repente es una piedrita que se ha pasado de la vesícula, es la vesícula o es una coledocolitiasis. Entonces, si viene con dolor, pensaré de repente es una patología benigna que podría causar una obstrucción de la salida de la bilis. Entonces, haré una ecografía y veré si son cálculos que están ahí haciendo la sintomatología. Pero si es una ictericia indolora, pensaré que es un tipo de cáncer. Habitualmente, ¿qué cáncer puede causar ictericia? Puede causar cáncer de vesícula, cáncer de cabeza de páncreas y cáncer de los ductos biliares. Entonces, hay que ir viendo. Entonces, habitualmente con dolor viene cáncer de cabeza de páncreas. Las hepatitis, habitualmente gente joven o gente que recibe una transfusión sanguínea y puede ser algún tipo de hepatitis reactiva, ¿no? Pero habitualmente gente joven, consumo de drogas o gente proveniente de habitualmente la selva, que es donde más frecuente está. Virales, que bueno, es la más frecuente es B y C, ¿no? Pero sobre todo B en nuestro medio. Fármacos, algunos medicamentos pueden causar o hacer una reacción idiosincrática con nuestro hígado. Entonces, desde los antibióticos hasta antifúngicos. Entonces, puede ser que el paciente haya consumido alguna pastilla. Es decir, hay a veces muchas hepatitis lupus-like que simulan al lupus solo con la amoxicilina clavulánico. Entonces, también es importante esto. Y neoplasias, como dijimos, cáncer de cabeza de páncreas, vía biliar y vesícula, también van de la mano. Siguiente. Entonces, dentro de las causas de ictericia, sobre todo el ano conjugado, que sería la indirecta, tenemos hemólisis, un Gilbert, un Kriller-Nager. Entonces, dentro de las frecuentes hemólisis, habitualmente paciente joven, ictericia flavínica, cansancio. Gilbert, que es otra causa importante, es un trastorno funcional eh, benigno dentro de la conjugación. Dentro de las colestásicas o con bilirrubinas conjugal, Tubin Johnson y Rotter, que son causas habitualmente para pediatría y las intrahepáticas extrahepáticas, ¿no? En general, por daño hepatocelular o causas de alteración en la salida de la bilis como un cáncer o coledocolitiasis. Siguiente, siguiente. Entonces, bueno, esto básicamente para tener una idea, ¿no? De lo que habitualmente veo. Si no hay hemólisis, bueno, puede ser un Gilbert, que habitualmente aumenta con el ayuno. Y si el tema, si vemos anemia, reticulocitos altos, optoglobina, bueno, tenemos que ver una eritropoiesis o una hemólisis, que son las más frecuentes. Pero semiológicamente, distinguirlos por la palidez, algunos síntomas cardíacos y el otro, el Gilbert, básicamente es asintomático. Y solo aumenta la ictericia cuando hay en ayunos. El otro, el paciente con o sin ayunas, va a estar ictérico. Siguiente. Entonces, ictericia más anemia, tengo que pensar en un síndrome hemolítico, ¿no? Y ahí está la ictericia flavínica que lo mencionamos. Entonces, el paciente con ictericia anemia viene cansado, fatigado, taquicárdico, cefaleas, disnea. Entonces, tendré que derivarlo al hematólogo habitualmente. Pido una ecografía, no hay dilatación de vías biliares, veo mis exámenes de sangre, bilirrubinas a predominio indirecto, veo taquicardio y ictérico, entonces el tema es más para el hematólogo. En el caso de ustedes, tendré que buscar pues algunas causas dentro de lo oncológico, ver si no tiene ganglios, puede ser un linfoma, otras cosas también. Siguiente. Entonces, bueno, esto es básicamente la prehepática. Es para que repasen la fisiología. Siguiente. Entonces, ictericia más 3 ayuno es un Gilbert. Eso es lo que tenemos. Si les ponen en su cuadro, en su examen, paciente icterí con un leve cuadro, leve tinte ictérico, que, es, que remite y tiene cuadros de
reactivación, sobre todo cuando tiene ayuno o hay temas de estrés. Entonces el diagnóstico, sin duda, es un síndrome de Gilbert. Le ponen conjuntivas rosadas, le ponen frecuencia cardíaca en 60, presión normal, orina normal, no hay coluria, las heces normales. Entonces, todo eso apunta a un Gilbert. Siguiente. Pero yo cuando tengo una ictericia con dolor, ahí tengo que pensar el tema de una coledocolitiasis. O sea, cualquier ictericia con dolor, básicamente tendré que pensar vía biliar. Exactamente. Entonces, puede ser una colecistitis que haga algún compromiso dentro del cístico y este cístico comprima el colédoco, que se llama síndrome de Mirici. Es decir, un cálculo se empotró en el cuello de la vesícula en el bacinete y puede comprometer el cístico. Puedo pensar que ese cálculo ya se pasó y está en el colédoco, entonces se llama una coledocolitiasis. O puedo pensar que ya tuve un cálculo, pasó, migró y produjo una inflamación, es decir, tuve una pancreatitis. Entonces, producir una pancreatitis, el páncreas o el colédoco tiene una parte retropancreática. El mismo edema de la pancreatitis podría haber causado una colestasis. Entonces, puedo tener una pancreatitis que me causa ictericia, puedo tener una patología de vesícula, que puede ser un síndrome de Mirici, que me causa ictericia, o puedo tener una coledocolitiasis. Entonces, siempre pensar eso. Cuando a veces tengo un paciente que me va a decir, doctor, consumí grasas, me viene con dolor, pues eso es básicamente el diagnóstico, ¿no? O sea, voy y tengo que pedir mi ecografía. Entonces, siempre pensar en coledocolitiasis, mirisis, en estos cuadros. Siguiente. Entonces, dentro de la semiología también de la obstrucción de salida de la vía biliar, tenemos esta triada, ¿no? Entonces tengo un paciente ictérico con fiebre, dolor e ictericia. Entonces se llama la triada de Charcot. Entonces, la triada de Charcot, básicamente, un cálculo sale del cístico y se mete en el colédoco. Por la misma obstrucción hay un sobrecrecimiento bacteriano dentro de la vía biliar y se produce la colangitis. Entonces es un paciente con colangitis va a venir séptico, taquicárdico, ictérico, dolor y habitualmente pues en un mal estado general. El manejo de este es básicamente descompresión de la vía biliar haciendo una CEPRE para liberar esta obstrucción. Entonces, si viene con ictericia, dolor, fiebre, trae de Charcot. Si viene ya hipotenso, viene con compromiso sensorio, es la pentada de Reynolds. Siguiente. Entonces, pero si tengo una ictericia con prurito y sin dolor, tendré que pensar en que tengo un probable causa neoplásica. Dentro de las causas neoplásicas, el tema más semiológicamente importante es el ampuloma. El ampuloma es un paciente que viene ictérico, viene pálido y tiene una ictericia fluctuante. Es decir, el paciente les dice, doctor, yo tengo ictericia, me pongo amarillo, pero después estoy bien, tengo estas ictericias fluctuantes, he bajado de peso y a veces veo mi deposición un poco más oscura, más negra. Entonces, esto me puede decir que es la semiología de un ampuloma. Entonces, baja de peso, ictericia fluctuante, anemia. Entonces, puedo decir, es una hemólisis. No. Entonces, este paciente puede ser un ampulón, es decir, en la punta del colédoco, en la papila, también puede haber neoplasias. En este, el ampuloma, al crecer, al expandirse, puede causar que el ducto se abra y pueda pasar la bilis. Entonces el paciente se despinta, pero otra vez vuelve. Esto que el cáncer otra vez va a volver a tomar su lugar, entonces vuelve a verse amarillo. El cáncer de páncreas también por compromiso del colédoco, sobre todo de cabeza, y el tema de tumores en la vía biliar. Siguiente. Entonces, bueno, estas son las posibles
causas del Courvoisier terrier. El Courvoisier terrier, como sabemos, es la vesícula palpable. Entonces, el Courvoisier terrier puede darse por... Se sale, se sale. ¿La puedes poner otra vez? ¿La puedes agranar o está ahí? Chica. Entonces, dentro de este curvatura arterial, pues puede ser un cáncer de papila, puede ser un cáncer de colédoco, puede ser el mismo cáncer de páncreas. Entonces, el Courvoisier terrier, como dijimos, es la vesícula palpable, pero no siempre es patognomónica del cáncer de páncreas. Puede tener varias variantes. Siguiente. Dentro también de las causas de ictericia, en pacientes, sobre todo mujer, hay una causa que es la cirrosis biliar primaria o ahora llamada colangitis biliar primaria. La colangitis biliar primaria o CBP en general viene con esta sintomatología. Habitualmente es paciente mujer, mediana edad, cansancio, astenia, fatiga, el paciente se siente muy cansado y le pica algo la piel. Va a sus chequeos y tiene los laboratorios alterados, sobre todo fosfatasa alcalina, ya dos, tres veces el valor normal, más cansancio, astenia, ya puedo pensar que el paciente tiene una cirrosis biliar primaria, CBP. El paciente, habitualmente siempre es mujer. Habitualmente las patologías autoinmunes de todo el cuerpo, sobre todo las hepáticas, habitualmente se dan en pacientes mujeres. No quiere decir que en varones no haya, pero el grueso de los pacientes son mujeres. Entonces, mujer, cansancio, fatiga, prurito, muy probablemente el diagnóstico sea una CBP. Entonces, y si veo en la piel huellas de rascado crónico como es la liquenificación, muy probablemente mi diagnóstico sea una CBP. Siguiente. Entonces, igual, toda la patología de vía biliar habitualmente causa prurito. La CBP sobre todo causa osteoporosis porque sabemos que la bilis tiene que ver mucho con la absorción de vitaminas liposolubles. Entonces el paciente no absorbe vitamina B y por ende va a tener el factor de osteoporosis y fracturas que también son muy frecuentes en los pacientes colestásicos. Colestásicos indica que hay una alteración de la absorción de la bilis. Y habitualmente, como dijimos, todas las enfermedades autoinmunes van de la mano con otras, o sea, no vienen solas. Puede ser que el paciente tenga artritis reumatoidea, tengo la deformidad en manos, en cuello de cisne, más ictericia, entonces tengo que pensar que muy probablemente el tema sea una sobreposición de su artritis con el CBP o que tenga un Sjögren, es decir, tengo ojo seco, boca seca y tengo elevación de las enzimas hepáticas. El Sjögren por casi son unas epitelitis. El Sjögren y la CBP van de la mano, entonces yo puedo tener un ojo seco, boca seca con alteración de perfil hepático. Mi diagnóstico será una CBP, entonces yo tengo mujer, algunas fracturas, boca seca, ojo seco, prurito, diagnóstico CBP. Siguiente. Entonces, pues ahí van de las manos, ¿no? Entonces, al tener de manos, puedo tener los antomas, puedo tener los santelasmas, que son en las párpados, y el prurito crónico, ¿no? Entonces, estos pacientes tengo que reconocerlos por estos, porque la colestasis produce estos signos. Siguiente. Entonces, yo tengo ictericia, dolor abdominal y hepatomegalia.
pensaré en que pueda tener una hepatitis. Entonces, porque en la otra, como dijimos antes, ahora llama colangitis biliar primaria, la otra es cirrosis. Cuando digo cirrosis, tengo que pensar hígado chico. Cuando pienso hepatomegalia, tengo que pensar algo agudo. Entonces, para algo agudo, tengo que pensar que es un proceso inflamatorio, muy probablemente viral, o bueno, una hepatitis de muchas causas, ¿no? Pero habitualmente virales. Entonces, dolor, ictericia, hepatomegalia, tengo que ser virales. Puede ser también obstructivos, es decir, que tengo un paciente con un paciente mujer recién embarazada, ya sé, una hepatomegalia con compromiso cardíaco, entonces tengo que pensar en un Budd-Chiari. O si tengo un paciente ya crónico, insuficiencia cardíaca crónica, que viene con hepatomegalia, ictericia, también puedo pensar que está haciendo un daño hepático por la misma insuficiencia cardíaca, ¿no? Siguiente. La gineconastia también pues va a ser de estos procesos ya crónicos de la cirrosis que no pueden metabolizar el estrógeno, entonces nos va a dar estos signos de aumento de la masa de la glándula mamaria, por lo menos en hombres. Siguiente. Entonces, también otra de las causas o que vemos en los pacientes con hepatopatía crónica, la ictericia o ya se rascado. Pruritos, púrpura, equimosis, ¿no? Estos pacientes, como vemos, o conociendo algo por lo menos de la fisiología, sabemos que el hígado se encarga de la producción de factores dependientes de vitamina K. Entonces, estos factores dependientes de vitamina K van a hacer que, bueno, tenemos una coagulación mantenida. Cuando el paciente tiene algún cierto de daño hepático, el INR, que es el marcador de estos factores dependientes de vitamina K, se va a alargar y bueno, puedo tener manchas equimóticas, facilidad en sangrado, la ginecomastia que dijimos por falta de metabolización de los estrógenos. Esos estrógenos también van a ir a la piel y van a producir telangiectasias. La región facial y nariz se van a ver llenas de esteritema o telangiectasias. El tórax, vamos a ver la ginecomastia, la eritema mar, palidez por alguna anemia que también se da en pacientes alcohólicos, anemia megaloblástica, y alteración del vello pubiano y axilar, ¿no? Con desaparición de este patrón androide y tenemos patrón eh, básicamente en vez de rombo, piramidal, ¿no? Siguiente. Disminución de masa muscular, porque sabemos que el hígado también está encargado en la síntesis de proteínas, contractura de Poitrén, que es básicamente la contractura del cuarto dedo, que altera un poquito la movilidad o la capacidad de coger cosas en estos pacientes. Acá el tratamiento es quirúrgico. Asterixis, habitualmente cuando ya tenemos un grado de encefalopatía o ya tenemos un grado de disfunción hepática crónica, los metabolitos tóxicos no se van a poder metabolizar y por las colaterales van a llegar al sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central, la amonio es el que va a causar alteración de esta, de estas fasciculaciones que están en las manos, la encefalopatía, que es la pérdida de la conexión con el medio, ¿no? El paciente se encuentra un poco desubicado, desorientado, después se pone soporoso y hasta llega al coma. La equimosis, sangrado gingival y diátesis hemorrágica. Siguiente. La citis también es importante dentro de el- la semiología de estos pacientes. El paciente habitualmente, hay 3 grados de citis. Hay una leve, que no la vamos a poder detectar, una moderada, que ya tiene el paciente por lo menos 1 litro de agua o de líquido cítico entre caída, y la citis, atención, que ya tiene más de 3 litros. Es un paciente que ya viene con el abdomen distendido, matidez desplazable, entonces es importante. Entonces, siempre que el paciente venga con ascitis, tengo que palpar el abdomen. Veo la matidez, le digo que lo percuto, veo mate, lo hago que se mueva y ahí está matidez desplazable. Si el paciente con ascitis viene con fiebre, viene con dolor a la descompresión, podré pensar que es una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, ahí sí o sí tengo que pinchar esa barriga y hacer un recuento de leucocitos. La circulación colateral, que vemos la cabeza de medusa. La esplenomegalia
es parte de esta hipertensión portal. Es decir, mi hígado cirrótico se vuelve un hígado duro, chico, con alteración de la vasculatura. Toda esa sangre que no pasa por ese tejido fibroso va a buscar colaterales, como dijimos, buscan colaterales, estos forman las varices, pero también va en sentido retrógrado porque sabemos que la porta, que va al hígado, se forma por la conexión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Entonces, como la vena esplénica no va a poder pasar toda la sangre, va de reversa en sentido retrógrado y va a hipertrofiar este vaso, tanto hipertrofiándolo en tamaño como en función. Entonces, el paciente con hepatopatía crónica va a tener anemia, va a tener plaquetopenia, porque hay un secuestro, entonces con eso más fácil va a tener hacer diátesis hemorrágicas o equimosis, ¿no? Tenemos que ver siempre en algunos pacientes de hepatomegalia, sobre todo en pacientes alcohólicos, cuando recién inician, puede venir con ictericia, fiebre, dolor y hepatomegalia. Cuando yo tengo dolor, ictericia, fiebre y dolor, pensaré, bueno, de repente es una colangitis, pero una colangitis no va a venir con hepatomegalia. Entonces mi diagnóstico lo tengo fiebre, hepatomegalia, ictericia, no es una colangitis, sino es una hepatitis alcohólica. Entonces, tenerlo en cuenta dentro de sus diagnósticos diferenciales. Genitales, básicamente atrofia testicular. Siguiente. Entonces, igual, como para ver todo el conjunto de los síntomas hepáticos. Entonces, tenemos antomas, contractura, palmas hepáticas, el hígado un poco chico, el vaso grande, y esto nos va a dar el diagnóstico de todo. Entonces, con esto, síntomas hepáticos, que no, no está creo en el sílabus, pero para que lo vayan repasando. Pasamos a síntomas digestivos altos. Altos. Entonces, listo. Entonces, los síntomas digestivos altos, pasamos. Tenemos la disfagia. La disfagia es básicamente la dificultad para la deglución. El paciente va a decir que no puede pasar el alimento y esto va a causar deshidratación, pérdida de peso, desnutrición, algunas complicaciones pulmonares. Dentro de la disfagia tenemos disfagia de inicio y disfagia de progresión. Siguiente. Entonces, como dijimos, tenemos disfagia de inicio, que es la orofaringe, y tenemos disfagia esofágica. Entonces, la disfagia orofaringea va a ser básicamente que el paciente no pueda deglutir. El paciente tiene el bolo en la boca, no lo puede pasar, está con cialorrea, tiene muchas manifestaciones altas, el paciente para escupiendo su saliva, tiene rinolalia. Entonces, esto. En cambio, la disfagia esofágica es básicamente que el paciente deglute, pero siente que no avanza el alimento, puede tener odinofagia junto con su disfagia, es decir, dolor y también dificultad al pasar. Entonces, tenemos que diferenciar si es al inicio o es de progresión, ¿no? Entonces, estas dos disfagias, sobre todo cuando es alta, iría más a un estudio por neurología. Cuando es ya de transición esofágica, es un estudio por gastroenterología. Siguiente. Entonces la disfagia, como dijimos, es la dificultad para pasar cualquier objeto. La disfagia es inicio, la disfagia es progresión, y la disfagia siempre hay que ver cómo se da, si es solamente para líquidos, si es para sólidos, si es para ambos. Entonces, este paciente nos tenemos que investigar cómo se dio, cómo, si fue algo brusco, si fue algo progresivo. El paciente ya lo tiene con varios meses de enfermedad o es algo muy súbito. Siguiente. Entonces, la disfagia orofaringea es básicamente la dificultad al paso, al inicio de la deglución. Básicamente hay una incoordinación neuromuscular. Entonces el paciente no puede pasar el alimento y siente que lo tiene todo en la boca. Siguiente. Semiológicamente, lo que nos importa de esto es que el paciente viene con babeo, el paciente no puede pasar, se atore, produce tos, hay una regurgitación, trata de pasar y se le regresa por la nariz, hay alteración de la misma voz, se hace una voz más nasal y tiene el paciente ahogos, entonces el paciente habitualmente viene con trastornos de la alimentación, este paciente no puede pasar nada. Entonces viene con desnutrición y otras cosas.
tenemos que ver siempre en estos pacientes causas neurológicas, es la primera causa. Si viene con tosis palpebral, viene con disfagia, pensaré que de repente es una miastenia gravis. Si el paciente viene ahí con tosis, no puede, no puede pasar, tiene que elevar siempre la mirada, pensaré que hay un trastorno de la función neuromuscular. Enfermedad de Parkinson también puede llegar a presentar distonía cervical, malformaciones de Arnold-Chiari, algunas alteraciones de los nervios faringeos, sobre todo ver la úvula en estos pacientes. Si hay desviación de la úvula para un costado, pensaré que hay una alteración de par craneal. Si le hago levantar el cuello, de repente veo la tiroides, una hipertrofia de la tiroides, de repente un bocio también puede comprimir el cuello, dificultando el paso del alimento y también algunas adenopatías, sobre todo los linfomas. Algunos pacientes vienen con esa sensación de no poder pasar, palpo el cuello y está lleno de ganglios, sobre todo en patología neoplásica. Siguiente. Entonces, las causas de disfagia orofaringe habitualmente, el grueso de todos estos pacientes son las causas neurológicas. Para el Alzheimer, Parkinson, el ELA, algunas secuelas de ACV. El paciente tuvo un ACV, entonces ya no puede pasar. Entonces, esto también es importante. Entonces, eso es importante verlo en los pacientes. Si tengo un ictus que tuvo un ACV, pues va a tener sus secuelas. Si tengo algunos síntomas extrapiramidales, pues pensaré en una enfermedad de Parkinson. Ya viene con una demencia de fondo, pensaré en enfermedad de Alzheimer. Si viene con enfermedad de la motoneurona, pensaré en un ELA. Y esto sucesivamente. Neuromusculares, sobre todo la miastenia gravis, que vemos al paciente con la típica semiología de estas, la dermatomiositis, veo signo de Gottron, veo compromiso macular, también veo. Y el alcohol también compromiso neuromuscular. Algunas causas estructurales que sí se podrían ver es el divertículo de Zenker. El divertículo de Zenker es una causa, es como que se le forma una bolsita dentro del cricofaringio por la protrusión de este músculo sobre el triángulo de Killian. Entonces se forma como un saco y el paciente suele entrar toda la comida a este saquito. Pues la semiología que tiene el paciente sí tiene molestias al pasar, tiene halitosis, tiene neumonías a repetición y se hace el diagnóstico con una endoscopía o una radiografía de esófago, donde vemos que se protruye en el triángulo posterior este saco. Siguiente. Entonces, esto es importante. Siempre que queramos ver el tema de una disfagia orofaringea, lo que tengo que hacer básicamente es darle un vaso de agua al paciente, le digo que tome, si hay alteración del paracraneal no va a poder pasar y voy a tener el diagnóstico. Entonces, veo siempre esto. Veo la tos, la regurgitación que se da al pasar, si hay alguna afectación de un par craneal. Además, alteración de la voz y veo si hay ronquidos o de aparición reciente. Siguiente. El interrogatorio habitualmente, como dijimos, la mayor parte de estas patologías son neurológicas. El paciente viene porque piensa que el problema es con el gastro, pero en general acá el problema es con el neurólogo. Y el estudio más que todo que se puede hacer es un estudio de una deglutografía que se le da una sustancia al paciente, pero el paciente no va ni a poder pasar. Y hacemos con una nasofibroscopía un estudio de las cuerdas vocales, que dijimos de repente, yo tengo un cuadro neurológico y el paciente tiene alteración de las cuerdas vocales. Entonces ya veo todo el compromiso neurológico en este paciente. Siguiente. La disfagia esofágica, la disfagia es ya, el paciente pasa, pero siente que se atora o que no progresa el alimento. Entonces, esto ya es una disfagia esofágica. Entonces, dentro de estas hay alteraciones dentro de los esfínteres, dentro del esófago medio o del esófago distal. Entonces, básicamente es esta sensación de obstrucción que no pasa, puede asociarse a dolor torácico o regurgitación. Entonces, siempre es importante en estos pacientes con disfagia la la progresión, si se asocia a baja de peso o si, y también algunos síntomas, si son mujeres o algunas patologías
asociadas como el Plummer-Vinson, viene con disfagia, anemia, mujer. Entonces tendré que pensar otras patologías. Si el paciente viene con una disfagia, es decir, tiene estos problemas, es un paciente atópico, tiene asma de fondo, pensaré una esofagitis eosinofílica. Entonces hay varias causas para esto. Si viene un paciente fumador con uso tabáquico muy frecuente, pensaré también que es un cáncer de esófago medio habitualmente escamoso. Si viene un paciente con disfagia, obeso, blanco, IMC alto, antecedente de diabetes, pensaré de repente que es un cáncer de la unión esófago-gástrica, o sea, que un Barrett, que es la metaplasia del esófago, se transformó en un cáncer. Entonces, tengo que preguntar siempre cómo se dio, tengo que ver en qué paciente estamos hablando para tener un diagnóstico más importante sobre mi semiología. Siguiente. Entonces siempre hay que ver esto, ¿no? Cómo se presentó, si es para sólidos como para líquidos. Hay pacientes que empiezan para sólidos, después no pueden progresar y terminan pasando a líquidos y después ya ninguno de los dos. Entonces ahí tengo que pensar una causa de disfagia orgánica. Entonces pensaré un cáncer esofágico. Como dijimos, si es un paciente con reflujo, pensaré en un adenocarcinoma. Si es un paciente fumador y con un consumo de alcohol, pensaré en un cáncer de esófago medio, que es un cáncer escamoso. Entonces también alteraciones de la motilidad. Si esto solo ocurre con sólidos y nunca con líquidos, pensaré el tema también de que o puede ser intermitente, puede a veces con sólidos, a veces con líquidos, pensaré en una causa funcionar. La esclerodermia compromete el esófago, sí, compromete el esófago distal, sobre todo el músculo liso. Entonces, puedo que yo tenga mi piel como con edema, esta característica boca de perro de este paciente con esclerodermia y con compromiso disfágico también que se asocia al CREST, ¿no? La estenosis péptica es un paciente con reflujo crónico que misteriosamente por una temporada mejora de su reflujo, pero después no puede pasar. Pensaré que es una estenosis péptica. El paciente viene, doctor, siempre tengo reflujo, mejoré una o 2 semanas, ya no sentía tanto reflujo, pero ahora el problema es que no puedo pasar y vomito todo. Entonces pensaré que se me complicó con un cierre de la luz del esófago por la misma inflamación que se produce. Las lesiones por radiación, algunos pacientes reciben radiación por algún tipo de neoplasia, sea linfoma, sea cáncer de mama, otras cosas, entonces puede que produzca daño del esófago. La esofagititis infecciosa, un paciente habitualmente VIH que pueda tener, ya cuando veo buget en la boca, ya tengo que pensar que mi CD4 está menos de 200. Este hongo que es la cándida produce inflamación, dificultad para el paso, disfagia y odinofagia. El paciente no puede pasar y cuando pasa le duele mucho. A veces no puede comer por el dolor que es tan intenso. Entonces pensaré que es una esofagitis candidiásica. Y ya cuando tengo un paciente mayor, con mayor compromiso, un paciente ya muy delgado, VIH en estadio SIDA, con un compromiso mayor de su CD4, puedo pensar en algunos virus como citomegalovirus, y Epstein-Barr o herpes zóster, ¿no? Que causan úlceras en el esófago. La calasia también es importante, es un paciente que igual viene con síntomas de reflujo. La calasia es que el esfínter esofágico no relaja y produce la retención del alimento dentro del esófago. El paciente viene con pirosis porque el alimento se fermenta dentro del esófago, viene con regurgitación, es decir, le dice, doctor, me agacho y se me regresa todo el alimento, y viene con todos síntomas extraesofágicos también, ¿no? Entonces, yo pensaría que este paciente puede ser un reflujo, pero ya con baja de peso, esta regurgitación marcada, entonces pensaré en un compromiso por acalasia. Entonces, dentro de las causas motoras, acalasia, ¿no? Es la destrucción de las o de los ganglios postganglionares, sobre todo los que tienen que ver con el óxido nítrico. Entonces, esto espasmo esofágico, esófago hipertensivo, esclerodermia,
estenosis pépticas, poscáuticas, membranas, esofagitis eosinofílica. Solo para que lo tengan en cuenta, no es importante ahora para el tema de semiología. Siguiente. Dentro del interrogatorio, como dijimos, ver que es sólidos o líquidos, en obstrucción mecánica, es decir, que siempre está presente, el paciente no tiene día que estuvo mejor, todo el día estuvo, todo el tiempo que lo hemos visto estuvo mal, si es progresivo, con baja de peso, pensar en neoplasia, si es una estenosis benigna, pues no bajan tanto de peso y pensaré siempre al preguntar el tema de reflujo. En estos pacientes es importante. Siguiente. Entonces tenemos que ver tipo de alimentación, la frecuencia es intermitente, continua, si hay pirosis asociada, si es repentina o gradual, cuál es el tiempo de duración, pérdida de peso y algunos medicamentos. Sobre todo los medicamentos, verlo en pacientes con una disfagia de inicio agudo. Algunos antibióticos como las tetraciclinas que son bastante usadas en el tema de acné, pueden asociarse a daño esófago, se llama esofagitis asociada a píldora. Entonces la píldora o la pastillita se quedó en el esófago y produce una úlcera. El paciente viene con dolor intenso, no puede pasar. Entonces, si yo tengo esto y es muy agudo, no es crónico, tendré que preguntarle al paciente, ¿estuvo tomando alguna medicación? ¿Estuvo tomando bifosfonatos, que estos medicamentos para la osteoporosis? Estos también se pueden pegar al esófago y causan úlceras y con la consiguiente disfagia. Siguiente. Entonces, esto es para que lo vean y diferenciar si es funcional, orgánica benigna o maligna. Entonces, ver la progresión, repercusión, presentación, localización. Siguiente. Igualito. Vamos viendo todo esto para que lo vayan estudiando. Si es algún tipo de estenosis, neoplasias, aclasias, esclerodermia o trastorno motor. Siguiente. Igualito. Lo que se estudia básicamente es si puede deglutir, si se puede hacer una endoscopía nasal para ver el compromiso de cuerdas vocales o si es una endoscopía más abajo para ver el compromiso de esófago. Y si pensamos en reflujo, pensar en una pHimetría, manometría para ver la causa de la disfagia. Siguiente. Igualito. Esto es para que veamos la diferenciación de lo que sería una disfagia orofaringea y una disfagia esofágica. Siguiente. Pasamos a otro punto, la odinofagia. Básicamente, que es el dolor en la deglución. Pues esto asocialmente es agudo. El paciente con odinofagia viene siempre con mucho dolor, como dijimos hace un momento. Tengo que ver si hay odinofagia y disfagia. Si hay estas dos, podré pensar si es tan agudo una infección, puede ser con cándida, algún virus, puede ser algún ingesta involuntaria de un cáustico, es decir, tomé lejía y me produjo un daño, o puede ser un tema de medicación, como dijimos, los fosfonatos, las tetraciclinas, estas pastillas pueden llegar a causar algún daño dentro del esófago. Entonces siempre es importante preguntar si estuvo tomando algo, si algún medicamento va de la mano en estos aspectos, ¿no? Y también siempre revisar la boca, ¿no? Si yo veo en la boca el muget, muy probablemente pues, también tenga muget en el esófago y esa es la causa de todos los síntomas del paciente, ¿no? Entonces, esto, siguiente. Igualito. Las placas blanquecinas, habitualmente derivadas del hongo cándida que se encuentra ahí, causan irritación dentro de la mucosa, mucho dolor al pasar. Entonces el paciente pues viene con el dolor a la deglución. Siguiente. La odinofagia, pues el dolor al tragar. Podemos ver patología faríngea, esofágica. Habitualmente hay siempre lesiones en la mucosa del esófago, tanto por el hongo como por la píldora. Entonces también esto es lo más importante asociado a la odinofagia. Descartar infecciones por cándida o alguna pastilla que se haya quedado dentro del esófago y que haya causado alguna úlcera. Siguiente.
Igual. La esofagitis eosinofílica causa dolor y disfagia y alguna obstrucción. Entonces yo tengo que pensar, paciente joven, habitualmente no son mayores, son jóvenes, habitualmente con atopía, es decir, que yo tengo reacción de Lewis en la piel. Entonces veo, hago un simple pase con un hisopo dentro de la piel y veo que hay reacción de Lewis. Tengo antecedente de asma, el paciente viene es atópico y viene con disfagia. Entonces pensaré que este paciente me puede hacer una esofagitis eosinofílica. Y siguiente. Pacientes VIH, vemos el esófago bastante comprometido por este hongo de la cándida. Y como dijimos, entre más compromiso del paciente, más estadio SIDA, pues vamos a tener más compromiso. Ya no solo va a entrar la cándida, sino citomegalovirus, herpes simples y el dolor. También es más importante cuando son por virus que por el mismo hongo. Siguiente. La regurgitación básicamente es el paso del contenido esofágico gástrico sin esfuerzo. Es decir, el paciente se agacha y el contenido se regresa hacia la boca. Entonces, esto es característico de dos enfermedades. De la enfermedad de reflujo, habitualmente asociada a una hernia hiatal grande, que es parte que del estómago subió a la cavidad torácica y no hay ese cierre de la válvula de la unión esofagogástrica y el paciente pues regresa todo el alimento. O puede ser una acalasia. Acalasia es, como dijimos, que no hay una relajación del esfínter esofágico inferior y toda la comida se queda depositada en el esófago. Entonces el paciente se agacha y regresa al alimento. Entonces tener dentro de los diagnósticos diferenciales de una enfermedad de reflujo dentro de una hernia tal, también que puede ser una calasia. Siguiente. La pirosis básicamente es un síntoma que el paciente dice que tiene la acidez, el dolor en pecho que puede venir, con esa sensación de quemazón, ¿no? Entonces, paciente básicamente con pirosis es dos causas, igual, una enfermedad de reflujo y una calasia. La enfermedad de reflujo es porque el ácido regresa o pasa del estómago con un pH de 1 al esófago, que es un pH de 4. Entonces, por esa alteración del pH, las fibras del esófago se irritan y tienen esas molestias, que puede ser dolor, pirosis, o también puede ser un paciente con acalasia, que también por la misma fermentación del alimento, el paciente siente esa molestia dentro del esófago. Siguiente. Dentro de esta pirosis habitualmente ocurren en periodos postprandiales, sobre todo asociados a ingesta de grasas, es decir, el paciente dice comí algo de grasas, algún pollo frito, otras cosas, y tiene las molestias, siempre asociada a que el paciente come o se acuesta después de comer. Entonces, siempre es un sabor ácido en la boca, se absorbe la regurgitación y acidez nocturna, sobre todo en pacientes con hernia yatal. Siguiente. Dentro de las causas del dolor, bueno, de la pirosis, básicamente tenemos reflujo y acalasia, como dijimos. Entonces, esos son los dos más importantes. Y las causas no esofágicas, habitualmente también tener las causas cardíacas. Si el paciente tiene dolor, una molestia ahí con un dolor importante, siempre es especial descartar patología coronaria, ¿no? Siguiente. El hipo, bueno, es esta contractura espasmódica involuntaria del diafragma y los músculos intercostales. Cuando es un hipo persistente, más de 48 horas y hipo intratable más de un mes. Habitualmente el hipo se asocia a distensión gástrica y a reflujo. El nervio se irrita por el mismo reflujo. El paciente con el reflujo crónico de repente comió algo más de la cuenta y vino con hipo. Entonces, lo importante tratar acá en este paciente con reflujo es bloquear el ácido, darle un protector gástrico e inhibir el vago con baclofeno. Entonces, eso es importante dentro del manejo del hipo. Siguiente. Igual, todas las causas de hipo que no es tan importante, solamente
ver qué puede tener en nuestro diagnóstico diferencial desde el consumo de algunos medicamentos como quimioterapia, los corticoides pueden producir el tema de hipo, el tema de las benzodiazepinas también puede producir un infarto o a un tumor, ¿no? Compromiso de del nervio vago. Siguiente. Igualito. Básicamente algunos medicamentos y que puede producir el hipo. Siguiente. Glowes es otro trastorno también importante. El paciente viene quejándose que no puede pasar, que tiene una sensación de un bulto, como si hubiera quedado atorado un cuerpo extraño. Habitualmente se refiere a esta molestia al pasar, pero hacemos la endoscopía y no hay ninguna causa. De repente, lo que el paciente tiene viene con trastornos de ansiedad, el GLOWS. Entonces, está básicamente relacionada a trastornos psiquiátricos, menos importante a trastornos de enfermedad de reflujo. Básicamente, el paciente se queja de sensación de cuerpo extraño. Siguiente. Celorrea, como dijimos, esta salivación excesiva con expulsión habitualmente relacionada a algún trastorno orofaringio. Habitualmente puede ser desde difteria hasta neuralgias, enfermedad de Parkinson o compromisos de pares craneales. Siguiente. Melena hematemesis. Habitualmente la hematemesis, bueno, es la expulsión de sangre franca por un vómito, ¿no? Esto la vamos a diferenciar que viene diferente de la hemoptisis, porque la hemoptisis viene con algo de restos bueno, de burbujas. En cambio, la hematemesis es vómito franco con sangre, algunos restos de alimento. Puede ser una melamenesis que viene ya más oscura, es decir, por la misma digestión del ácido dentro de la sangre. Entonces, y la melena, básicamente esta deposición negra, que es la continuación de la sangre, oxidada por el tracto digestivo. Entonces, siempre ver qué es lo que ha causado. Tengo que ver el consumo de antiinflamatorios, si estuvo consumiendo algunos AINES, aspirina, diclofenaco, para que me dé de repente una úlcera, de repente tengo un tema de hipertensión portal, es un paciente cirrótico que viene con ascitis, hipertrofia parotidia, pensaré que es unas varices esofágicas, entonces siempre es importante ver el contexto, ver de repente que es un paciente que ha bajado de peso, que está con llenura precoz y viene botando sangre, también puede ser un cáncer gástrico. Entonces, siempre es importante ver el contexto de fondo. Si las causas más frecuentes son enfermedad ulceropéptica, que va relacionada al Helicobacter, si es paciente joven con vómitos, pensaré que es una úlcera duodenal. Si es un paciente ya mayor, consumo de antiinflamatorios, pensaré que es un consumo de aire, es una úlcera gástrica. Si es un paciente hepatópata, pensaré que es varices esofágicas. Siguiente. Entonces, para tener una melena, por lo menos tengo que tener de 50 a 100 centímetros cúbicos de sangre en el tracto digestivo. Entonces, esta sangre con el ácido va a oxidarse y va a producir el color típico, ¿no? De la melena, que es como una brea, con muy mal olor, abundante en estos casos, habitualmente por lo mismo proceso, por la misma sangre que tiene un efecto irritativo dentro del intestino, habitualmente va a ser relacionado a diarreas, ¿no? Entonces ya cuando la deposición sea más formada, pensaré que la hemorragia paró. Si la deposición es abundante, líquida, negra, muy mal olor, pensaré que el paciente todavía está sangrando. Entonces, eso es importante para el diagnóstico y seguimiento. Siguiente. Listo. Pasamos a síntomas bajos, por favor. Entonces, entre los síntomas básicos, básicamente tenemos diarrea, que es aumento el número de la cantidad de la deposición, habitualmente más de 200 gramos en día. El paciente con diarrea habitualmente nos dice pues que si fue rápida es crónica esta deposición, si va más de 15 días es una diarrea crónica, de 7 a 15 días una diarrea persistente y una diarrea menos de 7 días, una diarrea aguda. La mayor parte son autolimitadas, es decir, el paciente viene 1 o 2 días, presenta la diarrea, náuseas, vómitos,
pensar en una causa infecciosa. Si ya va más de 15 días sin baja de peso, pensar en una causa funcional, como es un colon irritable. Si es un paciente con baja de peso, pensaré que puede ser una causa neoplásica, ¿no? Entonces siempre es importante diferenciar esto. Siguiente. Preguntar siempre la consistencia. A veces el paciente toma con diarrea un poquito más pastosa que ha salido de la deposición. El color, como dijimos, yo puedo tener una diarrea haciendo heces oscuras, el paciente puede tener una hemorragia digestiva, la frecuencia también, cuántas veces, si es, el paciente dice, doctor, yo hago diarrea, pero solo es una vez al día, solamente en la mañana, entonces sí, son heces más líquidas, pero solamente es una vez al día, pensaré en una causa funcional, como un colon irritable. Si me dice, hago después de cada comida, pensaré que es también una causa funcional, es una activación del sistema del reflejo gastrocólico por un colon irritable. Si veo restos de alimento en la dientería, pensaré que es algún parásito. Si es horario, si es nocturno habitualmente, pues puede ser funcional. Si hay fiebre en este caso, pues pensaré que es algo infeccioso. Si hay un síndrome rectosigmoideo, puedo pensar en un cáncer o una parasitosis y veo si hay esteatorrea. Si hay esteatorrea baja de peso, un paciente con antecedente de diabetes, pensaré que es una insuficiencia pancreática exocrina. Un paciente con una insuficiencia pancreática exocrina viene con baja de peso, viene con heces con muy mal olor, mis heces flotan, siempre que como tengo muchos gases, tengo mucha distensión, entonces pensaré una pancreatitis crónica, según las causas. Enfermedades crónicas, la diabetes sobre todo puede causar diarrea o puede causar estreñimiento. Y si tengo antecedentes de cáncer familiar, una poliposis adenomatosa, pues pensaré que también puedo tener esto en el familiar. Siguiente. Entonces, si es hay diarreas altas y bajas. Si es una diarrea alta, básicamente pensar intestino delgado. Si es una diarrea baja, básicamente recto sigmoides. Si es una diarrea baja, habitualmente pensaremos en nuestro medio, una mebiasis o un cáncer de recto sigmoides. Entonces, una diarrea baja viene con dolor en flanco izquierdo, sensación de pujotenesmo. Las deposiciones son escasas en poca cantidad, pero recurrentes, volumen escaso, moco, sangre. Y no hay esteatorrea porque no compromete el intestino delgado. Pero ya cuando es una diarrea alta, es decir, intestino, páncreas, todas estas cosas, ya vengo con una diarrea abundante, mal olor, deposiciones acuosas o esteatorreicas, volumen abundante. Habitualmente no hay moco ni sangre, pero sí puede haber esteatorrea. Entonces es la manera de diferenciar si es algo bajo en colon o es algo más alto en intestino, mala absorción, algún problema de digestión alta. Siguiente. Entonces siempre hay que ver el estado nutricional. Como dijimos, a veces hay diarreas que desnutren al paciente. El tema de tumores neuroendocrinos que también puede producir diarrea, la insuficiencia pancreática exocrina, ver el estado de hidratación para ver si es algo agudo o es crónico. Es importante ver esto, la piel, las mucosas, hiperpigmentación, porque algunas causas como Addison también pueden producir diarrea. Tengo hiperpigmentación, más diarrea, pensaré un Addison. Tengo compromiso de la boca, pensaré en una enfermedad de Crohn. Es decir, si tengo el paciente con aftas vocales, dolor, distensión, diarrea, pensaré que puede ser una enfermedad de Crohn. Si tengo el cuello, un bocio, pues puede ser por un hipertiroidismo, ¿no? Y si veo ganglios, pues pienso pensar que es un cáncer también, con migración sobre todo al ganglio de Virchow en el lado izquierdo. Siguiente. Entonces el Addison también puede producir diarrea, entonces también es importante ver el color de la piel, veo la hiperpigmentación de la lengua, veo la hipotensión, más diarrea, puede ser un Addison y solo hay que suplementarlo con mineralocorticoides. Una tuberculosis también puede causar diarrea, veo un paciente desnutrido, fiebre, distensión abdominal, ya te empieza a hacer ascitis, viene con diarreas, entonces pensaré de repente puede ser una tuberculosis. Siguiente. Otras causas también, algunas infecciones o bacterias enterotoxigénicas como el cólera, las micobacterias también pueden causar hipertiroidismo,
tumores como adenoma velloso, puede ser un tumor hipersecretor, enfermedad inflamatoria, puede ser un Crohn con compromiso de aftas bucales y una colitis microscópica, o mala absorción de ácidos biliares o insuficiencia pancreática. Siguiente. Estreñimiento. Bueno, el paciente en este caso al revés del otro viene con dificultad para hacer la deposición, refiere que son heces duras, heces caprinas como en bolitas que refiere el paciente y con mucha dificultad para evacuar. Entonces el estreñimiento habitualmente se refiere a la dificultad y cambio de forma en las heces para poder evacuarlas. Entonces el paciente refiere que es muy dificultoso, tiene a veces sensación incompleta de evacuación. Siguiente. Las causas más importantes, igual, siempre buscar las causas exógenas sobre todo, ¿no? Los fármacos. A veces el paciente con estreñimiento le dice, doctor, tengo estreñimiento, y uno le pregunta, ¿y qué toma? Si toma antihipertensivos, bloqueadores de los canales de calcio. Entonces eso le puede causar estreñimiento. O es un paciente con trastornos del ánimo y toma antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. Entonces, siempre hay que preguntar eso para ver por dónde va el estreñimiento. Si el paciente dice no tomo nada, pues me pongo a buscar otras causas. Dentro de esas causas, las neurológicas, ¿no? Veo si hay temblor, pensaré en Parkinson. Veo si hay compromiso del nervio en general, veo sobre todo de L4 para abajo. Entonces veo que si hay algún compromiso en esos nervios con compromiso nervio pudendo. Algunas neuropatías autonómicas, como los pacientes diabéticos también, que como dijimos puede causar estreñimiento o diarreas. Siguiente. También hay que ver siempre todo paciente que viene con estreñimiento, hay que hacer por lo menos un tacto rectal. El tacto rectal o ver la exposición anal, ver si hay fisuras, si hay hemorroides o de repente hay un tumor. Hacer el tacto, ver si el esfínter es hipertónico, de repente tuvo una disinergia y el problema no es más que hay una hipercontracción del esfínter, que no dejar, no hay una relajación, no hay una relajación entre el esfínter externo y la contracción del interno. Entonces, siempre hay que ver esto. Entonces, basta un tacto rectal para ver si hay un tumor de recto que está comprimiendo está dificultando la evacuación. Si hay una fisura anal, que a veces en niños, por lo menos, como causa una fisura, es un desgarro de esa mucosa del, del recto. Entonces, causa mucho dolor y a veces el niño no quiere evacuar por el dolor que le causa esa fisura. Siguiente. También las rectorragias es importante, es la sangre en emisión roja, rojo vivo, rojo rutilante dentro de las heces. Habitualmente el paciente lo que refiere es, doctor, voy al baño y tengo goteo postdefecatorio. Termina de defecar y empieza a gotear sangre. O a veces también lo que mencionan es que se queda en el papel higiénico. Dentro de las causas de rectorragia, la más frecuente es la fisura, las hemorroides que diga. Las hemorroides, habitualmente las internas son las que producen sangrado, las externas son las que se trombosan y producen dolor. Los divertículos, que son estos pequeños sacos que se forman, o sáculos que se forman dentro del colon, asociados a la edad o el estreñimiento, que también puede sangrar. El tema de pólipos, que son estos tumores benignos en gran parte, que también van a malignizar, que pueden sangrar en el proceso de la defecación. Y enfermedad inflamatoria intestinal, que son dentro de ellas la colitis ulcerativa, que viene con sangrado, dolor, fiebre, compromiso sistémico. Siguiente. Las hemorroides por grado, vamos a ver por lo menos las internas se clasifican en 4 grados. En internas de primer grado que no se ven, las de segundo grado que se esbozan, las de tercer grado que propulsan a la maniobra del salva y las de cuarto grado que están básicamente expuestas totalmente sin poder ser introducidas otra vez. Siguiente. Y las hemorroides externas básicamente se prolapsan, se trombosan, causan mucho dolor. Las hemorroides internas prolapsadas de cuarto grado y el prolapso mucoso, ¿no? Que ya es el recto que lo tenemos afuera. Siguiente. Hematoquesis es las heces un poquito más oscuras, un rojo vinoso como se menciona. Habitualmente en estos casos siempre hay que pensar en enfermedad diverticular o
tumores del colon, ¿no? Entonces, ya cuando viene de más adentro, hay que ver siempre una patología neoplásica, ver la edad y algunos casos de malformaciones arteriovenosas, sobre todo en pacientes con enfermedad renal o pacientes cardiópatas. Por todo paciente cardiópata o renal siempre va a formar malformaciones arteriovenosas, que eso puede ser una causa de sangrado en estos pacientes. Siguiente. Flatulencia, básicamente bastantes gases por vía digestiva, tanto alta como baja. El paciente habitualmente tiene una aerofagia, es decir, que habla más, es un paciente que es un locutor o trabaja en el área enseñando, entonces cada vez que habla traga un poco de aire, este aire pues entra en el intestino y genera más gases, sobrecrecimiento bacteriano, habitualmente pacientes estreñidos que por este estreñimiento pueden generar más sobrecrecimiento de estas bacterias fermentadoras sobre todo generan más gases, alimentos con alto contenido de hidratos de carbono o bebidas carbonatadas que generen más gases estreñimiento por el mismo sobrecrecimiento bacteriano que van a generar esta flatulencia excesiva en estos pacientes. Siguiente. Pugitanismo, básicamente el dolor y la sensación de evacuación incompleta. Habitualmente, como dijimos, se puede dar por varias causas. Una de ellas causa cáncer de la unión recto-sigmoidea, algunas disquesias, proctitis, sobre todo amebianas y enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, estos pacientes siempre descartar eso. Si es joven, poder descartar una parasitosis con amebiasis y si es mayor o ya es recurrente, el paciente le damos tratamiento con amebicida, pero sigue con el síntoma, puedes tener que descartar algún tipo de enfermedad inflamatoria. Siguiente. En compresis, básicamente esta evacuación incompleta por rebosamiento, habitualmente dos causas importantes en estos pacientes. La causa psicógena, que es el paciente igual que la enuresis, que se le escapa la deposición, o pensar siempre en enfermedad de Hirschsprung. Si el paciente viene con un estreñimiento crónico desde niño y se le escapa la deposición, la mamá lo trae porque la truza siempre viene sucia del colegio, pensar que es una diarrea por rebosamiento. El Hirschsprung, el paciente es estreñido, pero pues por las mismas heces que están ahí se van a fermentar por las bacterias y alguna parte se va a liquefactar y se va a escapar. El paciente sigue estreñido, pero bueno, moja o tiene esos escapes de heces liquefactados. Entonces siempre pensar en causas psicológicas, si no, si es algo agudo o si ya es algo crónico que tiene el paciente, hacer una radiografía de colon, ver si es un megacolon para este paciente y bueno, tomar biopsias de recto para ver el compromiso ganglionar. Siguiente. Listo, chicos. Entonces, esos son todos los síntomas que estaban pendientes. Nada, espero que hayan aprendido esta clase. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.